Y en esta noche, mis hermanos, vamos a aplicar el principio de la gallina. Vamos al grano. Y continuamos aprovechando la coyuntura, hablando de esa guerra espiritual que se libra en nuestra mente como campo de batalla. Seguimos tomando como referencia a Romanos, capítulo 9. Y hoy, bajo el título Mi descendencia cuenta, presentamos este mensaje que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Tomemos en cuenta el título. Mi descendencia cuenta. La descendencia está involucrada. Todo lo que hagamos hoy, de una u otra manera, afecta a nuestra descendencia. Descendencia en la línea de sangre, como familia en sangre, y descendencia en la línea espiritual. Y deseamos que esa familia en sangre, esa descendencia en sangre, también sea una descendencia de orden espiritual, que es lo ideal, es el propósito, es el anhelo, es el objetivo y es nuestro quebranto ante el Señor, clamando y rogando por ello. Esta mañana, mientras preparaba este mensaje, vino a mi corazón la declaración que hizo el Dios Todopoderoso y que la Biblia registra en Génesis 3:15. Esa declaración de Génesis 3:15 la vamos a leer incluso desde el 3:14, en la versión Reina Valera del 60. Esa declaración solemne del Dios de los cielos dice así: esto como consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Y el Señor dice así en Génesis 3:14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Estoy leyendo Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Eso le dijo a la serpiente. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Y esa es la parte que más nos interesa. La sentencia del Señor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esa misma versión, esos dos mismos pasajes, esos dos versículos, dicen así en la Nueva Biblia al Día, NBD. La Nueva Biblia al Día cita así estos dos versículos de Génesis 3. Entonces Dios el Señor le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, te maldeciré. Miren lo que está diciendo la palabra. Entonces Dios el Señor le dijo a la serpiente: por haber hecho esto, te maldeciré. Serás la más desdichada de todos los animales, incluyendo los domésticos y los salvajes. A partir de este momento andarás arrastrándote sobre tu vientre y comerás polvo durante toda tu vida. Atentos al 15. Habrá siempre enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. El descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, mientras tú solamente le morderás el talón. Creo que todos los que estamos reunidos y el creyente promedio, y aún incluso los incrédulos, los inconversos, todos hemos notado que Dios no se anda con rodeos. Por lo menos para los creyentes es claro.
Dios no se anda con rodeos. Él siempre es claro, ha sido claro en sus determinaciones, en sus instrucciones, en sus órdenes, en sus preceptos. Y él lo citaba el hermano Jonathan cuando leía el pasaje de Levítico. Muy claro lo que el Señor determina. A la serpiente y a la humanidad no le podía quedar dudas de lo exclamado desde el trono celestial, de la decisión de Dios. Y eso que está recogiendo Génesis 3:15 no solo es una promesa, también es un anuncio y clara evidencia del señorío y majestad del Señor, del Dios Todopoderoso. Pero a su vez habla de la soberanía de la autoridad de Dios que está en ejercicio y en desarrollo y nunca deja de ser. Él seguirá siendo Dios porque es Dios. Él seguirá en autoridad porque es autoridad. Él seguirá siendo soberano porque es soberano. Y esto está en pleno ejercicio, en desarrollo, no se detiene. Lo creemos o no, lo asumimos y aceptamos como una verdad absoluta o dudamos de ello. Bueno, cada uno tiene su respuesta. La escritura en su desarrollo lo afirma y reafirma. Los profetas se encargan de dar todavía trascendencia a la firmeza de lo que Dios dice. Verbo y gracia, Isaías 25:1 dice así. Isaías 25:1 dice así. El profeta escribió, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Lo repito y atentos. Jehová, estoy leyendo Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Ese mismo pasaje en la Nueva Biblia al Día dice así. Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre porque tú eres mi Dios. Tú haces grandes maravillas. Hace tiempo las planeaste y ahora las has ejecutado tal como dijiste. En razón de esto y de muchos otros versículos que podríamos citar, lo que el Señor declaró y registrado en Génesis 3:15 se dio y es un hecho real. Entonces, es en tu corazón donde se debe recibir y en tu mente donde hay que reflexionar y pensar en ello. De ahí que continuamos hablando de esta guerra espiritual cuya batalla principal se libra en la mente. Es ahí ese campo de batalla donde logramos afianzar el creer o el no creer, el aceptar o el rechazar, el caminar en fe o darle paso a la incredulidad. Cada uno de nosotros nos moldeamos con lo que pensamos. Nuestra conducta se va formando. La persona que somos y lo que nuestro entorno ve está en desarrollo. Desde la mente, desde acá, desde la mente se forja y se proyecta al exterior lo que somos. Y para el caso nuestro, como iglesia, más que personas, como creyentes. Más que vivir la vida cotidiana de cualquier persona, como vivimos el Evangelio y testificamos de él con nuestra vida. Pero en la mente está el hecho de lo que se madura, de lo que genera el crecer y el madurar en la persona. Lo que pensamos y aceptamos. Lo que retenemos. Como fundamento bíblico para hoy. Nuevamente nos ubicamos en Romanos capítulo 9, esta vez en el verso 8. Y retomamos siguiendo el curso que Pablo le da a este pasaje, hablando de su gente de Israel.
Pero hay que tomar esta palabra, aunque fue dada para Israel, en el contexto de lo que la palabra señala, que es válida para todo el que le cree a Dios y tiembla ante su santidad, que se sujeta a su majestad, que mantiene sus ojos en su trono de gracia. Romanos 9, 8, 9 dice así. Romanos capítulo 9, verso 8 y 9. Dice así. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Atentos. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. La promesa a Abraham. Pero esa promesa a Abraham está absolutamente ligada a lo proclamado en Génesis 3:15. Absolutamente. Es totalmente coherente y se necesitan una a la otra. La semana pasada, en este contexto, hablábamos de que la palabra de Dios no ha fallado, porque así mismo lo declara Pablo, que la palabra de Dios no ha fallado. Y en esa realidad, y es una realidad eterna, nos fundamentamos para pensar en lo que la Biblia cita y declara. Lo cierto es que la palabra de Dios no falla, absolutamente. Él no miente, Él no se equivoca. Y de ahí la invitación en el amor de Cristo a que no lo dudemos, a no dudarlo. Por eso la promesa a la descendencia está vigente. Por eso mi descendencia cuenta en esa propuesta de Dios, en esa promesa de Dios, en ese propósito de Dios. Dios con cada uno de nosotros está viendo nuestra descendencia. Dios a través de cada uno de nosotros está viendo fruto y fruto que permanezca en una descendencia espiritual, así como en sangre, como familia. De ahí, cuando hablamos de descendencia, de ahí que el enemigo de la justicia siempre ha querido lanzar dardos de fuego a la mente del creyente, haciéndole dudar de quién es, de cuál es su posición en Cristo, de qué dimensión tiene la identidad como creyente en Jesucristo. Si uno duda, atentos a esto, atentos. Si uno duda de quién es en Cristo, ojo con lo que voy a decir. Si hay espacio para la duda en quién es uno en Cristo, de quiénes somos en Cristo, lo voy a citar en plural. Si dudamos de quiénes somos en Cristo, dudamos de inmediato de la identidad nuestra con Jesucristo. Y en consecuencia, dudamos de nuestra salvación. Y haciendo coherencia con esto, habrá duda y por tanto, esa duda conduce a retirar los ojos de la cruz, a no mirar el trono de la gracia. Y se conducirá la mirada hacia donde el enemigo de la justicia quiere que miremos. No podemos dudar quiénes somos en Cristo. No podemos dudar que hay una promesa clara desde Génesis 3:15. No podemos dudar que hay una verdad en esa promesa, en ese pacto con Abraham. Y no podemos dudar que se cumplió. Si estamos dudando, si nos dejamos afectar por la duda, y esto es aquí en la mente, estamos también afectando a los nuestros, a nuestro entorno inmediato y obviamente a nuestra descendencia. Así pensaba Pablo. Pablo pensaba en los suyos, no solo en su gente, en carne, en sus congéneres hebreos, pensaba en su nación, pero también pensaba seguro en su misma familia.
Él pensaba en qué condiciones y bajo qué ejemplos debían estar ellos reflejados. Entonces, nosotros también debemos pensar qué le proyectamos a los nuestros, con qué los cobijamos, con qué ejemplo los arropamos, si me permiten la expresión. Obviamente va más allá de la relación familiar, la relación conyugal. Va más allá porque cobija la parte espiritual, aquellas personas que Dios coloca a nuestro lado y de las cuales nosotros somos sus tutores, sus padres espirituales, si me permiten hablar así. Pablo claramente señala en Romanos, en Isaac te será llamada descendencia. Con todo lo que pasó entre Sara y Abraham. El plan de Dios está proyectado a través de Isaac como hijo del matrimonio que él bendijo. Y se proyecta hasta Jesucristo, la simiente de la mujer. Lo que el Señor proclamó en Génesis 3:15. En Jesucristo, la simiente de la mujer. Nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Dios le prometió a Abraham un hijo. Pero un hijo en el contexto del matrimonio que él estableció. Sabemos la historia. Sabemos lo que sucedió. Pero sabemos que Dios cumple lo que ha planeado. Dios le cumplió la promesa a Abraham. Y Dios cumplió lo que le dijo y sentenció a la serpiente. En la cruz del Calvario se cumplió. Y esa obra redentora, el cumplimiento de esa proclama desde el Génesis, el cumplimiento de la promesa del pacto a Abraham, tú y yo hoy somos hijos de Dios. Por eso hay que recrearnos y pensar en ello y transmitir esa confianza a los nuestros, a nuestros hijos, creyentes o no creyentes, a nuestros congéneres, a nuestros familiares, a nuestros vecinos, pero también a nuestra descendencia espiritual. Donde enseñamos, donde predicamos, donde discipulamos, donde compartimos. Porque cuando Dios prometió la victoria de la simiente de la mujer, estaba pensando en la descendencia no solo de Abraham o de Israel como nación. Estaba pensando en la descendencia tuya y mía. Estaba pensando en la descendencia de cada creyente, de cada hijo de Dios. Porque Él todo lo sabe, todo lo conoce. En su presencia, Él ya sabía que un día íbamos a nacer nosotros. Cada uno de nosotros. Y Él ya sabía que un día, en unas determinadas circunstancias, se iba a revelar la gracia de salvación y le íbamos a decir sí al Señor. Entonces, prima esa descendencia espiritual de creyentes. Sobre la carnal, sí. Pero queremos que esa descendencia carnal también esté en la fe y la fe del Hijo de Dios. Las familias donde nacemos están vinculadas. Pablo dijo, vuelvo a leer Romanos 9, 8, 9. Escribió Pablo. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y ese mismo pasaje, en palabra de Dios para todos, dice así. Palabra de Dios para todos. O sea que no todos los descendientes físicos de Abraham son hijos de Dios. Son verdaderos hijos de Dios los que son hijos de Dios de acuerdo con la promesa que Dios le hizo a Abraham, o sea, en Jesucristo, porque viene de Isaac para llegar a Jesucristo. Verdaderos hijos de Dios. Son verdaderos hijos de Dios los que son hijos de Dios de acuerdo con la promesa que Dios le hizo a Abraham.
la simiente de la mujer. De ahí la importancia de relacionar Génesis 3:15 con el pacto abrahámico. Cuando le prometió, el año que viene yo volveré y Sara tendrá. Esa posición, condición de identidad de estar y ser parte de la familia de Dios debe estar absolutamente fundamentada en nuestra mente, porque se ha vigorizado y fundamentado en nuestro corazón primero. Convicción sale de allí. Certeza, alegría, gozo, expectativa. Sabemos que Dios cumple lo que prometió. Y ahí debe haber un anhelo ardiente en nuestro corazón, confiando en la palabra del Dios de los cielos, que nuestra descendencia también escuchará la trompeta como tú y yo. Que nuestra descendencia también subirá a los cielos, a la nube, a encontrarse con el Señor. Allí estaremos todos como iglesia. Es la verdad que se desprende de Génesis 3:15 pasando por Abraham y Sara en Isaac, que se consolida en Jesucristo en la cruz del Calvario. Es la verdad, la absoluta verdad. Jesucristo como Hijo de Dios viviente es nuestro Redentor, es nuestro Señor y es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Y somos parte de su casa, somos miembros de su familia. Estamos en su cuerpo y esta posición no se puede negociar, no se puede desconocer y no la podemos dejar. Queremos que nuestra descendencia esté ahí. Nuestra descendencia también cuenta para Dios, absolutamente. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, citó Pablo en Romanos. Y a eso le decimos sí, y en eso nos recreamos pensándolo. Es una fortaleza nuestra desde nuestro corazón y nuestra mente. Y sobre esa verdad, el enemigo ataca, pero nuestra convicción lo derrota. Pablo es feliz recordándole a los suyos la historia de la promesa hecha por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Habla de la fidelidad de Dios. Pero hoy nosotros nos aferramos a lo que el Señor cita en Ageo, porque nos está recordando lo que viene desde Génesis 3:15. Ageo 2:5 dice, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Está hablando Israel, que en lo natural salieron de Egipto, pero nos está hablando a nosotros, que en lo espiritual salimos del Egipto del pecado. E Isaías 59:21 dice, Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. A lo cual yo digo amén. Porque ahí está mi descendencia. Ahí está tu descendencia. Mi descendencia cuenta en el plan de Dios para mi vida. Tu descendencia cuenta en el plan de Dios para tu vida. Nuestra descendencia cuenta en el plan de Dios para nuestras vidas. Nuestra descendencia está presente en el plan de Dios. No la ha dejado de lado el Señor. ¿Qué debe ser fuerte en nuestra mente? ¿Qué argumentos se deben levantar sólidos en nuestra mente? ¿Qué razones deben estar ahí prevaleciendo? No puede haber duda. No puede haber duda. Hay una descendencia que Dios ha establecido a partir de nosotros, la cual está en el plan de Dios. Hay una descendencia que Dios ha establecido para que también honre su nombre.
Hay una descendencia que cuenta en el propósito divino a partir de tu realidad hoy en este mundo. Y permita a Dios que veamos esa descendencia alabando y glorificando al Rey de los cielos. ¿En qué nos debemos recrear? ¿Por qué hemos de dar gracias? ¿Cuál es la fortaleza en nuestra mente? Derribamos argumentos y llevamos todo pensamiento contrario a la obediencia en Cristo Jesús. Pero lo que permanece vivo y avivado es que somos hijos de Dios y a partir de nosotros hay una descendencia de la cual creemos que también el Señor de los cielos abrace, sustente y levante como lo ha hecho con nosotros. A Él toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amén.